Bueno, vamos entonces a hablar de ahora la regulación de la expresión dada por RNAs no codificantes. En particular vamos a hablar de unos RNAs que se llaman RNAs interferencias o RNAi, que son RNAs cortos de 20 o 30 nucleótidos que como producto final van a ser simple cadena y se van a unir por apareamientos de bases con otros RNAs en la célula. Bueno, hay tres tipos de RNAs no codificantes pequeños: los microRNAs, los Small Interference RNA y los PIWI Interactive RNAs. Todos estos RNAs van a localizar a sus RNAs blancos por apareamientos de bases RNA-RNA y todos van a reducir la expresión génica. Si el blanco es un mRNA, entonces van a inhibir su traducción y o van a catalizar su destrucción, ¿sí? Básicamente, entonces, estos RNAs de interferencia, los precursores son RNAs doble cadena que después se procesan, ahora vamos a ver bien cómo, y básicamente lo que se va a generar es un RNA interferencia simple cadena que va a reconocer al RNA blanco por complementariedad de bases y va a inducir el clivaje del RNA blanco o una represión traduccional, o también en algunos casos puede llegar a inducir la formación de heterocromatina en el DNA del cual el RNA está siendo transcripto, ¿sí? Entonces, los microRNAs van a regular la traducción del RNA y su estabilidad. Estos microRNAs en las células humanas se producen más o menos 1000 microRNAs por célula, ¿no? Y tienen una función súper importante, ya que van a regular más o menos 1/3 de los genes que codifican para proteínas. Entonces, los precursores de los microRNAs son sintetizados por la RNA polimerasa y se capean y tienen cola de poli-A, ¿sí? Y forman una estructura de DNA doble cadena, ¿sí? Por apareamiento de bases entre la secuencia de bases internas de este RNA. Este RNA empieza a ser procesado, empieza a ser degradado en el núcleo, ¿sí? Es exportado al núcleo y en el citoplasma sigue, digamos, procesándose más, ¿sí? Se corta el precursor por una enzima que se llama Dicer, generando, digamos, un RNA, quiero decir, doble cadena corto de 23 nucleótidos. Este RNA doble cadena corto se une a un complejo formado por la proteína argonauta y otras proteínas, ¿sí? Que se van a llamar RISC. Una vez que este RNA doble cadena corto se junta con argonauta y RISC, una de estas cadenas del RNA doble cadena, del microRNA, es degradada. Entonces, queda solo unida una cadena del microRNA con este factor RISC, ¿sí? Y argonauta está también en este complejo, ¿sí? Entonces, ahora, este complejo entre el microRNA simple cadena de 20-23 nucleótidos y estas proteínas argonauta y las proteínas que forman el complejo RISC, ahora pueden ir en busca de RNAs blancos, ¿sí? Entonces, van a buscar un RNA blanco que tenga una secuencia complementaria. Si hay una complementariedad extensa, quiere decir si todo el RNAi se une por complementariedad de bases con el RNA blanco, o sea, si los 23 nucleótidos se unen por complementariedad, esto va a inducir la rápida degradación de este RNA. Sin embargo, si la unión del RNAi a su RNA blanco es solo, es menor, está dada más o menos por 7 nucleótidos, entonces esto lo que genera es una represión de la traducción
y luego una degradación del RNA. La manera en que este complejo RISC con el RNAi van a reconocer la secuencia blanco es por complementariedad de bases, y la proteína esta argonauta, digamos, es la que une al RNAi en el extremo 5' y para que se pueda formar un buen apareamiento de bases, ¿sí? Entonces, de esta manera se induce una rápida degradación del RNA mensajero o un freno a la traducción y luego una degradación del RNA. Básicamente las dos van a disminuir la expresión de ese gen. ¿Por qué son tan útiles estos microRNAs? Bueno, porque un mismo microRNA puede regular todo un conjunto de distintos RNAs mensajeros. Si esos RNAs mensajeros tienen esa misma secue' corta, en general estas secuencias que son reconocidas por los microRNAs también se encuentran en la región 3' no traducida, ¿sí? O en la región 3' UTR. Entonces puede haber muchos mRNAs que tengan esa secuencia y que sean reconocidos por un mismo microRNA. Los microRNA ocupan poco espacio en el genoma comparado con las proteínas, con lo cual esa es otra ventaja, y son importantes reguladores de la expresión génica. Existen otros, hablábamos de que existen también otros RNAs IS, que son los Small Interfering RNA, que muchos de estos RNAs van a participar de mecanismos de defensa de las células contra virus y transposones, sobre todo los que son RNA doble cadena, ¿sí? Los RNAs doble cadena atraen a la nucleasa Dicer, ¿sí? Que va a clivar esos RNA doble cadenas en pequeños fragmentos llamados Small Interference RNA. Estos cRNAs se unen también a Argonauta y a RISC, ¿sí? Argonauta va a clivar una de las hebras del cRNA, y el cRNA simple cadena, dirigido por este complejo RISC, vuelve a unirse por complementariedad de bases a, por ejemplo, el RNA de un virus. Y luego, digamos, de esta manera, Argonauta puede degradar el RNA foráneo. Se vio que en algunos organismos existe una RNA polimerasa dependiente de RNA que utiliza los cRNAs como primers para generar moléculas de DNA, de RNA doble cadena, y así generar más cRNAs para amplificar la respuesta contra el virus, ¿no? Es como que esta respuesta de RNAi recuerda muchos aspectos de la respuesta inmune, ¿no? Ya que en ambos casos un organismo invadido va a generar una respuesta a través de la amplificación de moléculas del atacante. El organismo invadido logra estar sistemáticamente protegido, ¿no? O sea que en este caso pareciera como que la amplificación de moléculas del atacante, amplificando estas moléculas, el organismo invadido logra protegerse. Digamos, son todos mecanismos que tienen mucho, participan mucho que se encontraron, digamos, en bacterias, en hongos, en plantas, y que participan, digamos, de mecanismos de defensa, digamos, ¿no? Por eso es como que recuerdan a la respuesta inmune que se da en organismos más complejos, pero que tienen una similitud, quiero decir. Los cRNAs, los Small Interfering RNAs, también pueden inhibir la síntesis de RNA a través de la formación de heterocromatina. ¿Cómo hacen esto? Bueno, básicamente el mecanismo es similar, o sea que hay un RNA doble cadena que es procesado, se generan RNAs doble cadena más chiquitos, y que
estos RNAs doble cadenas más chiquitos son procesados por Argonauta luego para generar un cRNA simple cadena. Ahora, este cRNA simple cadena, en vez de unirse a este complejo RISC, se va a unir a este complejo RITZ. ¿Sí? Y al unir, entonces, una vez que está unido a este complejo, el cRNA va a unirse por complementariedad de bases al transcripto, digamos, que quiere atacar, y entonces este complejo RITZ ahora va a traer proteínas que van a modificar covalentemente a las histonas, induciendo, digamos, una forma, por ejemplo, la formación de heterocromatina, y así inhibir, generar una represión transcripcional, ¿sí? O sea que estos small interference RNAs pueden o generar una represión transcripcional por la metilación de histonas, o bien también pueden degradar el RNA foráneo por el mecanismo que les conté recién en la diapositiva anterior. Y bueno, la formación de heterocromatina es un mecanismo importante de defensa que limita la dispersión de transposones en el genoma, manteniendo sus secuencias en forma silente. Hay otros RNAs también que se llaman PIWI Interacting RNAs. Estos pRNAs van a proteger a la línea germinal de los elementos transponibles. ¿Por qué? Bueno, porque estos RNAs también se producen en las líneas germinales, o sea, en óvulos y testículos, y bloquean el movimiento de transposones. Se encuentran en humanos y otros organismos, y se vio que los genes que codifican para estos pRNAs son fragmentos de secuencias de elementos transponibles. Estos genes se transcriben y luego se rompen en pequeños fragmentos de pRNA que son simple cadenas. En este caso, en este procesamiento de estos RNAs interferencias, no interviene Dicer, ¿sí? Y estos pRNAs encuentran sus RNA blancos y también se van a unir por complementariedad y los destruyen. Se vio que estos RNAs no destruyen el RNA propio, pero sí de elementos transponibles. Sin embargo, el mecanismo por el cual lo hace todavía se encuentra en discusión. Bueno, después hay otros RNAs que ustedes seguramente que les va a llamar la atención esto, que participan también en un sistema de defensa de la bacteria. En general, las bacterias tienen que defenderse de virus, de DNA, ¿sí? Entonces, para esto, ellas utilizan un sistema de defensa, que es el sistema CRISPR, que es Clustered Regularly Interspersed Short Palindromic Repeat, CRISPR, y que va a estar realizado por moléculas de RNA no codificantes que van a monitorear y destruir el DNA del virus invasor. Y básicamente este sistema funciona en 3 etapas. La primera etapa es que una vez que el virus de DNA infecta a la bacteria, este DNA viral es cortado, ¿sí? Y se integra en el genoma de la bacteria hospedadora en un locus que se llama CRISPR, ¿sí? Pero se va a integrar, o sea, digamos, más hacia el extremo 5'. Y en esta zona, en este locus, está formado por secuencias, digamos, de genómicas de la bacteria, pero que están, digamos, mechadas por secuencias de DNA que fueron adquiridas de infecciones previas de otros virus, ¿sí? Es como que la bacteria va generando un registro secuencial, digamos, de todas las infecciones virales que tuvo, ya que la más reciente siempre se encuentra hacia el extremo más 5'. ¿Para qué? Para que sea, digamos, después transcripta primero, ¿sí? Entonces, en esta zona, la bacteria va a tener como un registro de todas las infecciones que tuvo.
Entonces, luego, esto en un primer contacto con este virus. Bueno, en una segunda etapa, este locus genómico de la bacteria se transcribe, ¿sí? Se generan un transcripto, digamos, primario, se procesa y este procesamiento de estos RNAs está realizado por una proteína que se llama Cas, que va a generar RNAs CRISPR-RNAs, por eso se llaman cRNAs, que también son RNAs simple cadena que van a poder reconocer por complementariedad de bases DNA y que van a estar asociados a estas proteínas Cas, ¿sí? Entonces, ante una nueva, por ejemplo, infección viral con un DNA digamos, ante una nueva infección viral, pero del mismo virus, lo que va a pasar es que este genoma, digamos, viral, que es DNA doble cadena, va a ser clivado por estos small CRISPR-RNA, ¿sí? O sea, el RNA de CRISPR en complejo con la proteína Cas va a unirse por complementariedad de bases a una de las hebras del DNA y la va a clivar, ¿sí? Para poder reconocer estas secuencias de DNA viral como extrañas, la proteína Cas va a reconocer una secuencia que se llama PAM, ¿sí? Que es necesaria para que Cas pueda clivar, ¿no? Y en realidad la bacteria reconoce esta secuencia para distinguir su DNA del DNA del virus invasor. Esta secuencia está en el DNA invasor, no en su propio DNA, porque si no degradaría su propio DNA. Y de lo que se trata es de degradar el DNA invasor. Entonces fíjense que este es otro mecanismo de defensa dado por unos RNAs chiquitos que hace acordar mucho a la respuesta del sistema inmune, ¿no? Porque, digamos, es como que la bacteria va generando una memoria. Es como en nuestra respuesta inmune que nosotros vamos a tener contacto con distintos antígenos, vamos generando distintos anticuerpos y en realidad distintas linfocitos B memoria que se van a acordar de ese primer encuentro con ese antígeno para que cuando venga una segunda infección por ese mismo antígeno respondan rápidamente. Bueno, nosotros respondemos con anticuerpos, la bacteria responde teniendo un registro muy ordenado de las secuencias que la han infectado, y la manera que lo logró es metiéndolas en su propio genoma.